Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Mejorando las sonrisas. ¿Somos cuidadosos de nuestra salud bucal? Parece una verdad generalizada al decir que solo visitamos al dentista cuando nos duelen las muelas o los dientes, o si nos decidimos a mejorar nuestra apariencia física. Pero, ¿qué tanta conciencia tenemos sobre nuestra salud bucal? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a confiar en las manos y el equipo de un médico especializado? Hoy, en nuestro programa, nos visita un connotado profesional de la medicina bucal, con amplia experiencia internacional, que nos despejará muchas dudas y pondrá sobre la mesa datos útiles, consejos y guías prácticas que compartirá con el auditorio. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general, un tema que seguramente a usted le interesa mucho porque tiene que ver con nuestra salud bucal, con nuestra sonrisa, con nuestro aspecto físico también, pero sobre todo con todo lo que serían los consejos más prácticos de un verdadero profesional que además nos va a hablar desde dónde trabaja, una historia muy interesante del doctor que nos va a compartir a todos. Y gracias por venir. No, gracias a usted, señor Chacone. Muy amable. Y primero vamos a leer tu currículum al aire, si te parece. Sí, adelante. Vamos con el currículum, por favor. Con más de 27 años de experiencia en el área dental, hoy nos acompaña el doctor Ricardo Guevara Yepes, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. También estudió inglés y revalidó sus estudios en la Universidad de Harvard. Durante su estancia en Boston, atendió más de 2,000 pacientes anuales con citas de más de 6 meses de espera. Pero también se preocupó por la comunidad más necesitada. Ha recibido múltiples reconocimientos, como el Oral Health Hero Awards, The Outstanding Clinical Award, y fue nominado para recibir el premio Robert Wood Johnson Community Health Leader. En Tijuana cuenta con 2 clínicas, I Love My Dentist y Smile Builders, que cuentan con la tecnología dental más avanzada del mundo. Muy bien, vamos a iniciar este programa después de haber oído el currículum impresionante de este doctor que tenemos hoy de visita y bueno, vamos a empezar con una pregunta que a lo mejor nos hace sonreír a los dos porque aprovechando tu buena mano para el manejo de todo esto que significa la boca de un paciente, ¿no? Porque es una cosa que parece muy sencilla, pero no es nada sencilla cuando nos dejamos estar, como decía yo en la introducción. Vamos al dentista solamente cuando nos duele algo, ¿no? Y ese es un problema. Para el chequeo habitual, por lo menos en mi memoria de los últimos 30 años, se ha tomado un poco más de conciencia, porque antes era peor, ¿eh? Déjame decirte que hace 30 años atrás todavía era peor, la gente le costaba mucho más ir al dentista y creo que es un trabajo de ustedes, los profesionales, que se fueron haciendo ganar confianza y que la gente los visita más. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto valora la gente precisamente desde tu punto de vista profesional la salud bucal? Pues mire, señor Chicone, como usted bien lo dice, la gente veo que va cambiando, veo que se enfoca más a la prevención. Cada país es diferente. Yo me enfoco mucho en las oficinas que tenemos, en la prevención, porque veo que en Estados Unidos las universidades se están enfocando más en este tema. Ya no se enseña tanto en cómo corregir un padecimiento, sino cómo tratar a un paciente desde una manera preventiva. Entonces es más económico para el paciente, más noble para su tratamiento. Y para nosotros pues es más sencillo verlos contentos regresando sin dolor. Qué curioso, perdón que te interrumpa, sí. Qué curioso porque se repite casi el cartabón de otras enfermedades, es decir, las enfermedades como la diabetes o el cáncer o cosas mucho más graves, también
el consejo es la prevención, o sea que también en el caso de la odontología es igual, ¿no? Sí, igual, el cepillado constante, las revisiones de rutina, la alimentación que podemos tener, el cuidado que los padres les enseñan a sus hijos. Entonces, pues volver a ese punto, ¿no?, de origen. Entonces, el enfoque de nosotros tratamos mucho de que sea prevención y prevención. Se hace esta tarea, por ejemplo, en las escuelas, porque uno dice en las casas, pero también hay hogares donde los niños no tienen acceso a una plática tan fuerte con los papás, o los papás se van a trabajar y los niños están un poco más a la deriva, y el segundo hogar de los niños ahí es la escuela. ¿Hay tareas en las escuelas para enseñar esto? Sí, mire, yo he visto, gracias a Dios, programas en México donde la Secretaría de Salud se enfoca mucho en las escuelas, y me da mucho gusto ver esto. Me da mucho gusto ver que México le está apostando a los niños, a las escuelas. Viniendo o trabajando muchos años en Estados Unidos, yo traté en mi carrera de desarrollar ese tema. Incluso abrimos una escuela dental, no, un consultorio dental adentro de una preparatoria donde había más de 1000 estudiantes. Les ahorramos a los papás el tiempo de llevar a sus hijos al dentista y no salirse de trabajar. Entonces, la escuela, como usted dice, es muy importante. Es importante para eso. Y fíjate que la pregunta es, como tú lo mencionaste recién, trabajaste muchos años en Estados Unidos. Sí. Y la pregunta es, ¿existen diferencias marcadas entre los dos públicos en cuanto a reacción para ir al médico, en cuanto a cultura para acudir con un dentista o consultarlo? ¿Hay diferencia entre los dos públicos? Sí, yo viniendo de 20 años de estar fuera de México, me he dado cuenta que en Estados Unidos el enfoque de prevención es mucho mayor que en México. O sea, sí veo al paciente estadounidense y canadiense que vienen con el detalle de buscar la prevención. El paciente mexicano viene más con problemas de alguna urgencia, claro, para cualquier tratamiento, ¿no? Entonces, estamos tratando de cambiar esa ideología, ¿no? ¿Quién es mejor paciente? Como la palabra paciente se dice, decir, esperar, saber, dejar que el médico lo guíe pacientemente. Mire, qué bueno que toca ese tema. Para un dentista que ha trabajado en el extranjero por muchos años, y yo platicando con mis colegas de muchos países que son dentistas, la respuesta es muy común. La respuesta más normal es que todos los dentistas decimos que trabajamos en Estados Unidos, el mejor paciente es el paciente hispano. Y sí, es un paciente muy noble, es un paciente muy respetuoso al doctor, es un paciente que cuando viene a visitar al doctor, viene con algún familiar o varias personas de su familia. Entonces se envuelven mucho en la protección de la salud del paciente. Claro, falta un poquito el empuje de la prevención, pero sí es, para mi gusto, es el mejor paciente y para el gusto de muchos dentistas internacionales. ¿La característica del americano es más exigente o más...? Es exigente, es muy perfeccionista, no es tan respetuoso con el médico, es un poquito más exigente, que es bueno también. Claro, los dos tipos de pacientes, la verdad que son muy buenos para todo el público que maneja esta carrera, pero en general la pregunta es, el paciente hispano nos ha abierto muchas puertas. ¿Tú estuviste en Boston? En Boston, 20 años. 20 años. Wow, conociste bien los... Sí, el frío y... ¿Tuviste pacientes canadienses? Tuve muchos pacientes canadienses. Mi enfoque era para pacientes estadounidenses. Allá en Boston, era director de una clínica dental donde atendíamos a los pacientes más necesitados. El 80% de nuestros pacientes eran pacientes con necesidades fuertes económicas. Entonces, teníamos un volumen muy fuerte, aproximadamente 12,000 pacientes anuales, con nada más 6 sillas, un staff de 20 personas, y ahí me dediqué a desarrollar esa clínica para ayudar a los más necesitados, ¿no? ¿Y aquí cuántos años llevas? Aquí 3 años y medio. Abrí mi primera oficina ese entonces, y se acaba de abrir una segunda oficina, hermana de la primera, las dos en el centro de la ciudad. Ahora, ¿hay diferencias intrínsecas entre una
tecnología y la otra, entre una organización y la otra, y la pregunta es porque estamos en Tijuana, en toda la frontera, acostumbrados a tratar, como puede ser mi caso también, que tengo agencia de publicidad y también trato con clientes del otro lado, y siempre hay diferenciación en el sentido de trato con el cliente, inclusive del enfoque que le dan ellos a la parte profesional. En la parte médica, tecnológica, digamos, ¿estamos muy lejos de Estados Unidos o estamos más o menos equiparados? Pues, señor Ciccone, con gratitud, yo puedo ver que mis oficinas están igual o mejor que en cualquier país del mundo. Le invertimos mucho tiempo y esfuerzo a las oficinas para tener los mejores equipos que cualquier dentista internacional pudiera necesitar, para poder atender cualquier tipo de necesidad con el mejor equipo. Claro. Tenemos equipos dentales donde generalmente o convencionalmente una persona que hace una endodoncia, o sea, quitar el nervio de un diente, se hace con tus propios ojos. Aquí compramos el microscopio, que nada más 2 dentistas en todo el país lo tienen, para poder hacer las cosas con más precisión. Contamos con un láser, en vez de hacer cirugías convencionales de tejidos blandos, las hacemos con láser, el paciente se recupera más rápido, en fin, todo es más limpio. Cuando necesitamos hacer una corona, por ejemplo, para un paciente, le ahorramos tiempo y dinero porque la hacemos en aproximadamente 2 horas, con una tecnología alemana. Le podríamos llamar una impresora de tercera dimensión. El paciente llega, ve una película, en cuanto termina la película su corona está lista y no tiene que gastar dinero en hotel, más noches, etcétera, alimentación y ese tipo de cosas. Entonces, el 85%, 90% de nuestros pacientes son pacientes internacionales. Entonces, están muy agradecidos por la tecnología que les podemos ofrecer, cosas que no ven en sus propios países. Claro. Entonces, pues todos estamos muy contentos, ¿no? ¿Y el paciente local, doctor, respondió bien a esa nueva tecnología o a esos, decir, bueno, no voy con un dentista que veo que no está debidamente modernizado, digamos, que puede ser un excelente dentista, pero que a lo mejor no tiene el equipo suficiente o te manda a hacer una placa a otro lado y tienes que ir? Yo recuerdo, no hace muchos años, que ibas por un problema y te mandaban, bueno, vaya que lo están esperando, te ibas a otro lugar, y ahora tienes, parece ser, todo el servicio en el mismo lugar. Sí, una de mis preocupaciones era no estar mandando, como usted dice, a los pacientes a diferentes lugares para diferentes tratamientos. Entonces tenemos a todos los especialistas que el paciente pueda necesitar de su boca en un solo lugar. Entonces el paciente local aprecia mucho eso, el no estar viajando de un lugar a otro, el tener buena tecnología, cosas que no se esperaban tener en su propia ciudad. Claro. Entonces, la verdad, los veo muy contentos, me da orgullo poder representar a la parte dental en el estado con estas oficinas. Entonces, el paciente mexicano y el paciente internacional está muy contento, ¿no? Qué bueno. Hay en todo el estado, no tiene servicio en otro lado más que en Tijuana. Nada más en Tijuana. No tienes Mexicali. Y tú eres de Mexicali, ¿verdad? Yo soy de Mexicali, originario del curioso, calor. Qué curioso. Y empezaste por Tijuana, que es la plaza de mayor movimiento, ¿no? Correcto, así es. Sí, claro, así es. Se mueve mucho más aquí. ¿Qué papel juega la tecnología hoy dentro de la medicina bucal? ¿Es un papel muy importante el de la tecnología o da lo mismo que tenga buen equipo o un equipo más viejo o más nuevo? Mire, desde que yo empecé esta carrera o esta parte que me hizo venir a Tijuana y empezar a tener mi propio negocio, porque siempre trabajé para alguien más, quise invertir en tecnología, porque yo sabía que podíamos atender mejor a los pacientes. El paciente se iba a recuperar más rápido y al final iba a estar más feliz. Una de estas 2 oficinas se llama I Love My Dentist. Ajá. Y el yo amo mi dentista es una frase bastante común en diferentes slogans que se pueden mencionar. Y yo quería y quiero que el paciente se vaya lo más contento con su tiempo invertido con nosotros. Yo sé que es difícil querer tanto a un dentista por todas las cosas que manejamos, pero
Parece un contrasentido, ¿no? Sí, así es. Así amar a un dentista. Dice, sí. Al contrario, le tienen miedo a veces. Claro, ¿no? claro. Entonces, la tecnología pues, nos ayuda a acercarnos un poquito más al corazón del paciente porque los atendemos mejor. Cuando vamos a hacer cualquier servicio, a cualquier parte donde nos prestan un servicio, creo que apreciamos bastante cuando nos dan un mejor servicio. Personalizado, con buena tecnología. Las preocupaciones más grandes de un paciente que viene es primero la limpieza, y eso nos enfocamos de una manera muy agresiva para la limpieza y esterilización, y el segundo pendiente de ellos es el precio. Entonces intentamos tener esas dos partes muy bien cuidadas, y la tecnología pues nos ayuda mucho a esto, ¿no? Es decir que sí, la tecnología cuenta en estos casos. Porque, y te hice la pregunta porque anteriormente para cualquier servicio médico, llámese dentista o cardiólogo, siempre, y digo antes, estoy hablando hace 20 años atrás, te decía la gente, no, vete del otro lado, vete del otro lado, vete del otro lado. Tienen otros equipos, tienen mejor... recuerdo muy bien un caso concreto que eran esas scan que todavía se hacen donde te metían en un tubo, todo, absolutamente cerrado, y un día dicen, no, vete del otro lado que ya son abiertos, ¿no? Entonces siempre ese paso tecnológico adelante hacía que el paciente lo pensara bien, y aunque tuviese que hacer 2 horas de línea, pero iba a hacerse atender. Por eso la pregunta concreta es: la tecnología sí aporta muchísimo, y lo acabas de explicar. El paciente lo aprecia muchísimo, se queda sorprendido de las cosas que tenemos aquí en México, y muchos de los pacientes, muchísimos, no lo han visto en Estados Unidos. Claro. Entonces, pues sí, es un aliciente muy grande para el paciente. En el concierto mundial, así como tenemos excelentes directores de cine premiados y toda la cosa, ¿cómo estamos con los dentistas? Tenemos en México, en general, ¿tenemos buenos dentistas a nivel internacional? Con un gran agrado le puedo platicar que el nivel de los dentistas en México, enfocados aquí en Tijuana, es bastante alto. O sea, yo me quedé sorprendido de la calidad y de la calidez de los dentistas. El dentista norteamericano es un poquito frío. El tratar del paciente de una manera rápida, sin conocer bien al paciente, al paciente no siente una conexión tan fuerte con su médico, ¿no? Entonces, con eficiencia, pero sin calidez. Así es. Y a mí, por lo menos a mí, me gusta mucho cuando voy a mi peluquero, cuando voy a... Claro, que te platiquen. Que te consientan, que sepan quién eres, que te recuerden tu próxima vez. Entonces tratamos de tener esa atención personalizada con los pacientes, y pues nos va muy bien, ¿no? Tratando de hacer lo que es mejor para él, no para nosotros. Claro. Entonces sí, la calidez es algo distintivo de los dentistas mexicanos. Le ponen mucha atención a las necesidades del paciente. Creo que hacen lo mejor para el paciente, el mejor interés para el paciente, no para el doctor. Y eso es para mí muy agradable ver. Hay tecnologías muy buenas, hay escuelas muy buenas aquí en el país. Y hay buenos profesionales. Hay muy buenos profesionales. Claro. Sí, el dentista un poco se me ocurre que es como un artesano, porque aunque ahora está socorrido por un montón de aparatos láser y todo, pero de alguna forma las manos siguen jugando un papel determinante, me imagino, ¿no? Sí. Igual que en cualquier cirugía, me imagino que el buen tacto, la buena mano sigue siendo importante. No, sí, para estar en esta carrera debe de uno de querer mucho la perfección, usar mucho las manos, estar cómodos con sangre, con el paciente, con cirugías. Es una carrera estresante, pero muy bonita. Le exige mucho a uno, si uno quiere meterle ganas, ¿no? Es una carrera que da muchas satisfacciones y lo hace uno crecer de muchas maneras, ¿no? Claro. ¿Y en tu familia viene de generación en generación o tus papás no es dentista? No, sí, fíjese que buena pregunta. Mi padre es un dentista ya retirado, practicó 50 años la odontología. Wow. Entonces yo recuerdo, siendo joven, que lo veía trabajar y me gustaba ver que había filas de gente que salían de su oficina para esperar ser atendidos, y se me hacía muy bonito lo que hacía. Su hermano es cirujano maxilofacial, también retirado,
Entonces, creciendo, vi a mi madre que iba al ortodoncista y me acuerdo que la acompañaba. Y ¿Me hablas de Mexicali? De Mexicali, sí, sí, sí. Ahí están los dos todavía, ya no practicando, pero ahí siguen, y me gustaba la ortodoncia, sabía que necesitaba un buen nivel de inglés para especializarme en ortodoncia, claro. Y eso me hizo irme a Boston. Y bueno, la familia, ahí, ellos dos dentistas, tienen unos primos también dentistas, entonces ahí viene de familia, ¿no? Es interesante porque tu papá, que lo tienes afortunadamente contigo, puede hacer esa diferenciación de la cosa técnica de hace 50 años. Contento, impresionado. Impresionado, claro. Hace 4 meses, 5 meses, me lo llevé a Alemania a un entrenamiento de un aparato que se compró en la oficina, y él lo quiso tomar, aunque ya nunca lo va a usar, pero la tecnología era tan avanzada que dijo, ¿sabes qué? Yo no me puedo perder esto. Se tentó. Sí. Él se sentó conmigo durante los 4 o 5 días del curso y le dieron su certificado, y la verdad para mí era una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Sí, claro. Llevarlo y sentirme que 2 generaciones de odontólogos estábamos presentes en algo tan importante como la tecnología. Y déjame decirte que tu padre la pasó peor porque en esa época había más miedo todavía con el dentista, lo que decíamos al comienzo del programa. Es decir, en esa época se iba con mucho temor a un dentista. Yo me imagino los niños que se agarraban para que no los sentaran en la silla. Ahora que dice eso, una de las ideas que tuve es que les pusimos unas pantallas en el techo a los pacientes, y con audífonos inalámbricos el paciente ve su película y no escucha ni el taladrito ni nada, y nosotros trabajamos a gusto y el paciente está, le bajamos el nivel de estrés lo más posible. ¿Eso lo tienes aquí? Sí, aquí en Tijuana. Eso es realmente novedoso. Es algo diferente, ¿no? Claro. Y están muy contentos, muy relajados. El doctor también trabaja a gusto porque él ve el paciente que está viendo ahí su película, y cada quien en lo suyo, ¿no? Sí, porque hay procesos, me imagino, en la medicina bucal, como la endodoncia, que es complicada o es más tardada, ¿no? Sí, se requiere tiempo, es hora y media, 2 horas. Hacemos muchos implantes en las 2 oficinas, entonces el paciente está de 1 a 2 horas, entonces también hacemos lo mismo, de colocarles pantallas lo más cómodos posibles para que todos estemos felices, ¿no? Hay una pregunta obvia, pero que pasa en otros sectores de la medicina, que a lo mejor la anestesia no prende bien en un paciente como en otro. ¿Pasa lo mismo en la odontología, o la anestesia se asegura que, cuando es anestesia local me refiero, ¿no? Sí, es cierto. No es lo mismo un paciente que otro, todos los pacientes hay algo que los diferencia, pero tiene mucho que ver la mano del dentista. Claro. Las técnicas que usa para anestesiar a un paciente, la mano que tenga el doctor. Entonces, es difícil ver a un paciente que no lo podemos anestesiar. Sí es más un mito que una realidad, ¿no? Sí, casi en mis 27, 28 años que he hecho esto, ha sido pocas las veces que me ha tocado ver uno de mis colegas que no hemos podido... Y también manejan un historial, me imagino, del paciente, de reacciones. Sí, ahora ya pasamos del historial de papel a historial electrónico, para hacer también las cosas más eficientes. El papel se nos puede perder, se nos puede borrar. Claro. Entonces también llegamos a esa tecnología para atenderlo mejor, ¿no? Qué bueno. Quiere decir que sí estamos ante un apoyo de la tecnología muy importante, y ustedes que son jóvenes y todavía lo manejan de la mejor manera. Si me permite, vamos a hacer una pausa, sí, claro, que ya se nos acabó la primera media hora. Así que regresamos en un momentito. Sonría, por favor. Ya de regreso con la mejor sonrisa y platicando con el doctor Ricardo Guevara sobre todos estos misterios y vericuetos que tiene la medicina bucal, y nos está sacando de un montón de dudas que se van acumulando con los años. Y este comparativo que fuimos haciendo en el programa, doctor, que es inevitable, ¿no? Cómo se manejaban antes las cosas, cómo se manejan ahora,
por eso sacamos el tema, o salió a la mesa el nombre de tu papá, por tantos años ejerciendo la medicina y que son los que realmente pueden hacer esos cambios. Yo creo que la medicina ha sido una de las cosas donde la tecnología, el aporte tecnológico y los adelantos han sido impresionantes, es decir, en pocos años. El otro día entrevistaba a un músico y yo le decía, ¿en qué cambió la tecnología? Dice, bueno, en realidad en la esencia poco para el músico, porque es la verdad, es decir, es el instrumento, claro, en los sonidos, en la aplicación de sonidos, en la transmisión, pero no había tanto cambio. En la medicina sí, pienso que es impresionante el cambio. Sí, uno de los cambios que he visto más fuertes, por ejemplo, de la época de mi padre a mi época, son los implantes. Antes, para reemplazar un diente, teníamos que rebajar los dientes contiguos y colocar un puente, y el puente a veces se rompía o algún accidente pasaba. En fin, ahora el implante para resolver un tema de falta de un diente es muy noble, es muy estético y es uno de los enfoques más grandes de las oficinas porque es una de las necesidades más grandes de los pacientes. Claro. Entonces ahí la tecnología volvió a comerse al tiempo y pues todos contentos, ¿no? Aparte te lo muestran en el internet, que te muestran unos tornillitos que se ponen fácil y van depositando un diente y dice, qué fácil, ¿no? Como que se ve con mucha facilidad cómo se puede hacer una cosa que era complicadísima. El implante es un tema delicado porque para llegar a un implante, ustedes para decir, bueno, llegó el momento de un implante, habrán considerado otras vías de solución y cuando no llega, ¿por qué al paciente se le dice, bueno, no tienes más remedio que un implante? Ahí la mayoría de las veces es porque el diente propio no tiene manera o no vale la pena de invertirle tiempo y dinero, ¿no? El diente siempre trataremos de salvar la estructura de un diente, claro. Pero en el caso cuando vemos que para qué hacemos al paciente perder tiempo y dinero, si sabemos que las posibilidades son muy grandes de perder ese diente, entonces les recomendamos, ¿sabes qué? Colócate un implante. El paciente, la verdad, es un tratamiento bastante noble. Pacientes que recuerdan la época de mis padres usaban dentaduras, dientes que se quitan de plástico. Ahora podemos hacer cosas fijas. El paciente se le colocan 4 implantes, se le pone una estructura fija y ya nunca se tiene que quitar ningún tipo de dentadura. Entonces, esos son cambios muy fuertes que yo recuerdo siendo joven, no se hablaba de ese tema. Ahora veo que es el tema más fuerte de nuestras oficinas y de las oficinas de conocidos que tengo. Implantes y cómo mejorar la vida del paciente de la manera más natural. Claro. ¿Qué es lo que el paciente busca? El paciente odia las dentaduras, las cosas removibles. Así es, entonces tratamos de hacer al paciente la vida lo mejor posible o lo más natural posible, ¿no? Ahora, en el tema materiales, antes se hablaba de la porcelana, no sé, otros, no quiero nombrar materiales porque me puedo equivocar, pero había muchos materiales donde te decían, no, es mejor la porcelana, es mejor. ¿Se ha logrado en ese tema, en el tema del material para hacer dientes, algo superior? ¿O se va superando cada día eso? Sí, hay una infinidad ahora de materiales que cuando yo me gradué en el 91, ya hace algunos años, no se hablaba de eso. Ahora hay una infinidad de materiales y unas marcas comerciales con un número de materiales, no puedo decir infinitos, pero hay mucho de dónde escoger. El implante, si hablamos de esto, sigue siendo el titanio la mejor manera de reemplazar la raíz de un diente, pero para reemplazar tu propio diente ya hay una infinidad de materiales para que el dentista escoja diferentes tipos de color, textura, diseño, para acomodar las necesidades estéticas del paciente y funcionales, ¿no? Una de las preguntas que te hago, que me hicieron a mí cuando sabían que teníamos este programa, es el tema de la toxicidad o de la cuestión de bacterias cuando se trabaja. Es un tema ya totalmente asumido por ustedes, ya es un tema de que le dicen al cliente, tú tienes la seguridad, o siempre hay el peligro de una bacteria en este sentido. Pues siempre se trata, en cualquier oficina, Estados Unidos o México, se trata de reducir el nivel de
posibles infecciones, Claro. ¿no? Uno de los enfoques grandes que tenemos es eso precisamente, el tratar de controlar los posibles riesgos, el controlar la limpieza y desinfección y esterilización de los instrumentos. Uno de las dos oficinas, que se llama Smile Builders, se construyó un centro de esterilización que únicamente hay 2 en México. Se le invirtió una gran parte del presupuesto a ese centro para que los procesos de limpieza y esterilización sean igual o mejores que en México, en cualquier oficina en México o en Estados Unidos. Entonces, todo se hizo manos libres, que una asistente que llega a esterilizar y limpiar instrumentos no tenga que tocar absolutamente nada, todo se hace con los pies. Hay un instrumento o una caja que se abre y los instrumentos se secan ahí adentro. O sea, se trata de hacer lo mejor posible para que las preocupaciones del paciente en cuanto a limpieza y esterilización no sean una preocupación. Yo invito a los pacientes a que le den un tour a la oficina, y de las cosas que más me gusta enseñar es precisamente el cuarto de esterilización, porque para mí es un cuarto que debe estar abierto, como cuando vamos a un restaurante y que vemos que la cocina está abierta. Oye, este restaurante da confianza, no les da miedo enseñar cómo hacen las cosas. Entonces, para mí tenemos un vidrio, el paciente puede entrar, no existe ningún problema de ese tipo, y me gusta ver que cada vez los dentistas cuiden más ese tema. ¿Dices que hay 2 en México nada más? El centro de esterilización como el que sí. Se hizo en Smile Builders, únicamente hay 2 en México de su tipo. Por el nivel de avanzado que está esta oficina, ¿no? Claro, todas las oficinas deben tener un centro de esterilización, claro, claro. Pero en sí, en particular es algo bastante fuera de lo común. ¿Es importado? Sí, es importado, viene claro. de Estados Unidos, es el centro de esterilización más avanzado que un dentista puede querer. Entonces le invertí bastante tiempo y esfuerzo en tener algo así, porque sabía que la preocupación número 1 claro. era la limpieza claro. y esterilización. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestro enfoque primero ahí. El lado humano, obviamente, tenemos personal muy capacitado, especialistas 2 o 3 de cada especialidad para que el paciente tenga más opciones. Tenemos una escuela que le llamamos un centro de capacitación para que nuestros propios dentistas y dentistas de otras oficinas vengan a aprender nuevas técnicas, vengan a aprender nuevas maneras de atender a pacientes, que se sigan actualizando. Fui maestro por más de 12 años allá en Boston, en 2 universidades, y la educación para mí es un lado que lo traigo claro. conmigo y que creo que es interesante y llama mucho la atención a los demás doctores el ver esto, ¿no? Ver que nos estamos preocupando por seguir estudiando, por seguir avanzando, por seguir preocupándonos cuál es el siguiente nivel de lo que estamos haciendo hoy, qué viene mañana, ¿no? Claro. Entonces, lo pudimos desarrollar en Smile Builders y pues estoy contento, ¿no? ¿Quién selecciona a los médicos, a los dentistas que van a trabajar contigo? ¿Tú mismo? Yo personalmente. Tú mismo, si fuiste maestro y todo, tienes correcto, más. Correcto, pues con estos años que Dios me ha dado, cuidando esta parte, fue una de las cosas que en mi carrera siempre lo tuve presente, siempre se me dio esa tarea de cuidar al personal que nos rodeaba, ¿no? Porque como atendíamos siempre al más necesitado, por lo menos el gobierno federal en Estados Unidos nos revisa mucho, más de lo normal, a cualquier entidad que se dedica a este rubro, para que sepan que los pacientes estén bien cuidados. Entonces, los dentistas... Yo no sabía eso, o sea, hay una inspección continua. Sí, sí, wow. Tenemos estudiantes de universidades que las universidades nos ponen en nuestras manos para que nosotros los guiemos. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande y obviamente las inspecciones, las revisiones de claro. de calidad de trabajos son muy altas. Entonces, claro. Viniendo con esa escuela, me preocupé mucho porque cada dentista que trabaje con nosotros sea un dentista muy capacitado. Mi pensamiento era, yo pudiera dejar en esta silla dental a mi madre e irme una semana y saber que la atendieron bien, muy bien.
Y si mi respuesta era sí, es que era un buen doctor para que se quedara en estas Es un buen ejemplo, Así claro, es. claro. Y la respuesta ha sido bastante agradable. La respuesta de los pacientes cada vez la veo más y más. Otra de las cosas que me preguntaban es cuando los niños requieren de estos brackets, Ajá, sí. ¿ustedes lo detectan si el niño tiene ese problema o va a requerir? Sí, es ¿Ustedes un lo tema, derivan? Sí, la ortodoncia es un tema ortodoncia. Muy interesante. En esta nueva oficina de Smile Builders dedicamos 4 cubículos únicamente para esto. Okay. Tengo una hija de 13 años, tenía el problema donde su mandíbula se le estaba yendo hacia enfrente, pero como lo detectamos a una edad muy joven, le pudimos evitar la cirugía donde la mandíbula se tenía que cortar en 2 cuando fuera adulta, y es una recuperación muy lenta y dolorosa. Entonces, precisamente con la ortopedia, que es la prevención de posibles problemas, le pudimos corregir el problema y ahora... Con un aparatito. Con un aparatito, exactamente, muy corrige. Sencillo. Hay diferentes técnicas, diferentes aparatos, pero le pudimos salvar esa gran operación que no iba a estar muy contenta conmigo, ¿no? Déjame decirte una cosa que me impresionó a mí, que para los que padecemos de apnea de sueño y tienes que usar una de oxígeno, hasta que un día me dice alguien, no, en Estados Unidos hay un dentista que te pone un aparatito, cuando te vas a dormir te pone un aparatito que hace que la mandíbula y se te acaba el problema. Dije, wow, no. Bueno, efectivamente. Así es. Y eso es un trabajo de un dentista, y es un dentista el que no sé si lo inventó. Se hace aquí en México también. ¡Qué bárbaro! Sí, se hace aquí en México. Hay diferentes marcas comerciales que manejan estos sistemas, pero el paciente se olvida de usar el tubo, dormir hacia arriba. Exactamente. El paciente ya puede estar más cómodo. Y bueno, le evitamos cirugías. Exacto. Ahora sí que aquí tienes una muestra de que se me fue la apnea y fue por ese aparatito. Todas las noches me pone el aparatito. Claro, ese mismo dentista ya fabrica el líquido para limpiar entonces todo un marketing increíble, pero el resultado es fabuloso. O sea, y ahí tiene que ver la industria de ustedes, ¿no? Más bien... una vez más, tecnología. Avanzó tanto que ya dejamos este tipo de aparatos para hacer algo mínimo y menos invasivo. El paciente feliz porque puede viajar muy fácil, puede salirse de su casa, dormir en cualquier lado sin andar cargando con ese aparato. Claro. Entonces, y eso tiene que ver con la industria de ustedes. Claro, sí. Doctor, ¿por qué Tijuana? ¿Por qué instalarse en Tijuana? Solamente por lo que tenemos como referente comercial, que es un cruce interesantísimo entre Estados Unidos, bueno, el estado, uno de los estados más ricos de la Unión Americana, con nosotros, con esta parte de la frontera, ¿o por qué otra cosa te llamó la atención? Tijuana me llama la atención porque veo que es una zona geográfica muy interesante. Estamos a un lado de una nación muy importante. Estamos pegados a una frontera con un clima increíble, una relación comercial entre ambos países muy por fuera de lo que yo me pude haber imaginado. El clima no se parece a Boston. No. Ahí tiritaban los dientes, pero de frío. Sí, recuerdo ver mi automóvil lleno de nieve, no lo veía uno. Claro. Pero bueno, el clima es algo que también me hizo pensar en salir de ese frío tan extremo. Claro. Y bueno, quizás se pudieron haber pensado Mexicali, por ser de donde vengo, pude haber sido el lugar donde me pude haber ido a dedicar a esto del turismo médico, pero Tijuana, claro, Tijuana, por la situación geográfica y por el gran volumen de personas entre estas dos fronteras, creo y sé que es la mejor ciudad de ubicación geográfica en México para el turismo médico. Yo había escuchado que había una línea médica y no sabía de qué se trataba esto, una línea especial para cruzar a Estados Unidos únicamente para pacientes. Entonces, quiere decir que hay un volumen impresionante de este lado de la frontera. Lo hay en Tijuana y en Mexicali, pero
con gran sorpresa abrí I Love My Dentist con 2 sillas. Las 2 sillas al poco tiempo me pidieron 3 y las 3, 4, y cuando ya no cabía más se abrió Smile Builders, y sin hacer tampoco demasiado esfuerzo de mercadotecnia. Es de boca a boca, la gente va platicando de los servicios que existen, y Tijuana es una ciudad muy noble para el que quiere trabajar. Claro. La verdad, se piensa abrir otra oficina el próximo año y seguiremos creciendo al paso que los pacientes nos los vayan solicitando, ¿no? Generalmente cuando y es mi caso también, cuando te preguntan por una ciudad y dices, bueno, la ciudad es muy generosa, como el caso de Tijuana, Sí. pero también la ciudad responde a lo que le des. Así Es es. decir, yo no creo que ningún improvisado se coloque en esta ciudad y triunfe. Los casos de éxito, por lo menos en los últimos 31 años que llevo en esta ciudad, lo he visto cómo progresa la gente, pero la gente que viene con un diferencial bajo el brazo, con algo que le ofrece distinto, ya sea desde el punto de vista tecnológico, médico, desde el punto de vista de confort, pero son los que se ganan a un público. Es decir, la ciudad no te regala nada si tú no resultaste atractivo para la ciudad. Yo creo que el caso tuyo puede ser eso, porque cuando empezamos el programa hablamos de los beneficios, y tú lo planteaste muy bien, que tiene un paciente al estar todo bajo un mismo techo, que no se tiene que mover de un lugar para otro y tiene efectivamente todo. Y vuelvo un poco a la pregunta de, ¿tienes desde radiografías hasta lo básico hasta a lo más avanzado? A lo más avanzado. Así es, para sí. que el paciente entre con un problema y salga con una solución inmediata, va. Correcto. Bueno, de inmediatez, que me hablaste de eso de poner en 2 horas una corona, que era medio impensable hasta hace algunos años, ¿no? Sí, le colocamos en el centro de la oficina un aparato que se dedica exclusivamente a hacer este tipo de trabajos. El paciente puede observar mientras su diente se está haciendo, y pues es uno de los puntos bonitos de cuando llega a nuestras instalaciones, el poder ver la tecnología aplicada en usted mismo. Usted puede ver también en su pantalla su tratamiento de su diente mientras se los están trabajando adentro de su diente. Entonces el paciente se queda, esto nunca lo había visto, asombrado, ¿no? La tecnología sigue siendo para nosotros una de nuestras mejores armas, pero como usted bien dice, el aplicarnos con el mejor esfuerzo que cada uno podemos dar es lo que nos ha dado los resultados que hoy tenemos. Nada se nos ha dado gratis, y en cada profesión, en cada parte de nuestra carrera hay que pues meterle todo el corazón. Claro. Yo te decía fuera del micrófono al principio que me llamó la atención el I Love My Dentist, porque uno dice, se puede querer al dentista. Y yo creo que sí, se lo puede querer desde el punto de vista de aprecio. Es decir, aprecio que mi dentista tenga todo lo que yo necesito para hacerme la vida más grata, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que... Podemos hablar de diferenciación en cuanto a servicio, costo, y estoy hablando de Tijuana o de Baja California más bien, o del resto de México, lo que tengamos de México. ¿Hay diferencia entre, puede haber un dentista barato y un dentista caro? Sí, como en cualquier parte del mundo. Estando en Boston había dentistas caros y dentistas, por decirlos, baratos, ¿no? Muchas veces hay dentistas económicos, pero al final cuestan más caros. Claro. Aquí en Tijuana no somos los más caros, pero tampoco somos los más baratos si hablamos sobre precios. Lo que sí es que invertimos mucho en saber qué es lo mejor para un paciente. Claro. A veces un paciente me dice, no, doctor, pero es que aquí en la esquina me lo dan $10 o 200 pesos más económico. Los invito a que vayan a esa oficina. Le puedo comentar que el 90% de los pacientes regresan. Eso es buenísimo. Porque puede diferenciar entre una oficina y la otra, y para mí lo mejor es que vean y juzguen por sí mismos. Claro. Para no tratar yo de forzar mis instalaciones, ¿no? Y mi equipo. Sí, pero está claro que puede haber algo que es más económico, pero que no tiene lo que tú ofreces, mejor dicho. Claro, hay materiales económicos que quizás no duran igual,
Por eso le comento que al final las cosas pueden costar un poquito más caras. Hay desde implantes que son muy avanzados, con marcas que no son muy reconocidas, que quizás más adelante no haya manera de cómo restaurarlos porque se compró al principio una marca muy económica. ¿Hay marcas de implantes? Sí, hay igual que comprar automóviles, ahí hay muchísimas, sí, 100 marcas, 200 marcas de implantes diferentes. ¿Y vienen de distintos países? De distintos países. ¿De Europa o de Asia? Estados Unidos, Suiza, hay muchos países que los fabrican. Entonces tratamos de tener las mejores marcas en nuestras instalaciones para que el paciente pudiera ir a China y cualquier dentista de China conoce esa marca y la puede restaurar, o en Estados Unidos o en Canadá, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces yo creo mucho en la calidad de las cosas para entregar un producto que sé que va a durar y el paciente va a hablar de nosotros en 5 años y en 10 años y se va a acordar que le hicieron las cosas bien. Tú ejemplificaste bien al principio porque hablaste de que si un paciente tiene que ir 3 o 4 o 5 veces a un lugar, pues el costo va a aumentar más que si en una sentada o en 2 sentadas se acaba el problema, ¿no? Y yo creo que ahí está la verdadera diferencia entre tu servicio y el servicio. Le puedo platicar que la mayoría de los pacientes que vemos son por errores hechos por otros dentistas. Entonces corregimos errores que se pudieron haber evitado cuando se entregaron algún tipo de trabajo dental, ¿no? Entonces, algunos son descuidos de los pacientes, pero la gran mayoría son errores que el mismo dentista de donde vinieron estos pacientes se tuvieron que volver a hacer esos trabajos. Te tengo una pregunta que me hizo mi hija que te preguntara. ¿A qué edad los niños deben ir al dentista? ¿Desde qué edad? La recomendación de la Asociación Dental Americana y Mexicana es cuando aparezca el primer diente. Desde ahí. Desde ahí. Para poder empezar a que haya una relación entre el dentista y el niño. El no asustar a los niños cuando tienen que ir al dentista, el no decirles te van a inyectar, porque cuando realmente lo necesiten ya están asustados por los papás. Claro. Entonces se hace una pequeña limpieza, se hace una pequeña valoración, el paciente se siente cómodo con uno. Cuando vienen 6 meses después, el paciente ya tiene más dientitos, ya se siente más cómodo en la silla y tiene una mejor vida. Entonces, la psicología del encuentro. Correcto, ¿no? Correcto, sí, eso, más que todo es eso, ¿no? Empezar a platicar con los padres sobre la alimentación, el cuidado de sus dientes de leche, establecer una buena relación, ¿no? Entonces sí, desde que el niño empieza con sus primeros dientes. ¿Qué se llaman dientes de leche? Bueno, porque nacen cuando, aparecen cuando el niño está en su parte de que toma biberón, toma todavía leche, entonces sí, únicamente por esa razón. Y también en el caso del otro extremo, de la gente mayor debe acudir más al dentista que un hombre de 60 o de 70 a un muchacho de 40. La recomendación es una vez al año, es una visita al dentista como nos deberíamos hacer nuestro examen físico, una vez al año. Las limpiezas de los pacientes, las limpiezas de los dientes, lo recomendable en la mayoría de los casos es cada 6 meses. Entonces con eso prevenimos que el paciente adulto esté yendo una y otra vez al dentista. Una vez que terminamos el plan de tratamiento de un paciente, yo nada más lo quiero ver o una vez al año o cada 6 meses. Nada más para estar revisando que si llega a haber un pequeño problema, poderlo corregir a tiempo y que no estemos toda la vida estando sentado en la silla, ¿no? Ya me están haciendo señas, pero morder bien, masticar bien tiene su importancia. Claro, mejorar la vida y la calidad del paciente en cuanto a su digestión, sentirse cómodo cuando va a un restaurante, cuando está con su familia comiendo. Es muy importante establecer una buena mordida, una buena oclusión. Entonces, muchos de los problemas que corregimos es esa, precisamente la oclusión de los pacientes. Queremos que el paciente cuando sea mayor llegue a una mejor calidad de vida y no al revés. Es importante entonces la manera que tienen de... Muy bien, creo que hemos tocado muchos temas, se nos pasó la hora muy rápido y bueno, cualquier cosa pues quedamos abiertos para otro programa porque quedan dentro de la medicina bucal hay un montón de vericuetos que no hemos visto, pero a mí me alegra en lo personal saber que cuento o que contamos todos con un servicio como el tuyo tan completo y que
No tenemos necesidad de cruzar la línea, ni todo lo tenemos de este lado y con buen servicio y sobre todo con lo que señalabas al comienzo, que es la calidez. Muchas veces cuando consultamos médicos americanos nos parecen eficientes pero fríos. Entonces uno dice, bueno, pero no te pueden decir nada que te aliente porque puedes establecer una demanda, ¿no? Puedes demandarlo porque te... Entonces entramos en una serie de conflictos tremendos que solamente atendiéndonos acá eso queda solucionado. Correcto. Te agradezco muchísimo y bienvenido de nuevo a Tijuana. Gracias a tu a estado. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con otro invitado especial como el de hoy. Muy amable, buenas noches.